Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos con un invitado de super lujo. Nos acompaña nada más y nada menos que, sin exagerar, uno de los mejores analistas en la actualidad del fútbol nacional e internacional, y me refiero nada más y nada menos que a Pepe del Bosque, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, qué gusto saludarte, Juan, también Iván, a Bere, a toda la gente que nos acompaña. Un honor a poder acompañarlos, así que nada, vamos a platicar un ratito de buen fútbol. Sí, claro que sí. Y de igual forma, mi querido Pepe, bueno, me gustaría hablar un poco de todo lo que haces, porque evidentemente, y no es porque estés acá, pero sí te consideramos uno de los mejores analistas en la actualidad de lo que son los medios. Y justamente me gustaría comenzar preguntándote, Pepe, pues, ¿cómo fue que justamente te decidiste a entrarle a la cuestión de los análisis tácticos? Porque es un rubro que acá en México realmente no es muy abordado, ¿no? Realmente tenemos que mencionar que muchos se van por otro lado al momento de hablar de los análisis de fútbol, pero tú te enfocaste en algo que me parece se agradece, es la cuestión táctica, y que nos termina enriqueciendo, nos muestra otra perspectiva de lo que es este deporte, Pepe. Bueno, yo me enfoco sobre todo en el tema del análisis táctico a partir de que me gustaba entender el juego desde un enfoque un poco más profundo. O sea, lo más fácil es irnos al resultadismo de si ganó un equipo es porque es muy bueno o si perdió es porque es muy malo. Y no, hay que matizar, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Y a partir de ahí fui conociendo a diferentes comunicadores, por ejemplo, Eduardo Vizcayart, que igual y no es tan táctico, pero la forma de contar las cosas siempre las basa en torno a la preparación. Desde que era muy chico lo veía comentando la Champions. Luego, cuando vivía en España, entre 2007 y 2008, había un programa que me gustaba mucho que se llama Fiebre Maldini, de Julio Maldonado, el de Mundo Maldini, que hoy en día somos muy cercanos porque yo estoy a cargo de la redacción de Mundo Maldini en México, que la acabamos de abrir. Y a partir de esas influencias, de esas figuras, es que descubrí que se podía comunicar desde algo más allá de la polémica, que no quiere decir que la polémica esté bien o mal, pero la polémica para mí la entiendo como algo que tiene que ser completamente orgánico, no de la provocación desde un ángulo personal y la descalificación. Entonces, como me gustaba mucho entender el juego, porque además lo jugaba, y al jugarlo me gustaba saber cómo me perfilaba, en qué te equivocas a la hora de dar un cambio de juego, por cómo tienes que usar las dos piernas, o sea, desde las cuestiones técnicas y tácticas, y luego para valorarlas en futbolistas profesionales. Entonces eso me encantó, porque yo creo que desde esa profundidad del análisis táctico y técnico se pueden encontrar muchos porqués, y cuando se encuentran más porqués tú le das un contenido de mayor valor al aficionado, que se puede ir un poco más tranquilo o un poco más molesto de cuando gana o pierde su equipo. Sí, de acuerdo, Bere. Hola, ¿qué tal, Pepe? Mucho gusto, te saluda Bere Padilla, y a mí me gustaría preguntarte precisamente este tema de, para ti, ¿qué es lo que hace a un buen analista hoy en día? Qué gusto saludarte, Bere. Mira, yo creo que lo más importante es que el analista de fútbol vea partidos de fútbol. O sea, yo lo pongo en dos aristas. Lo primero es la preparación. Hay que ver mucho fútbol, pero hay que entender el fútbol. O sea, tú puedes ver 70 partidos, pero igual y si no tienes un conocimiento previo detrás, pues va a dar lo mismo, porque lo vas a ver todos de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que la preparación, hay cursos, por ejemplo, más allá de que un comunicador no quiera ser entrenador o nunca aspire a ser asistente en un equipo o analista de video o lo que sea, yo creo que los que nos dedicamos a comunicar fútbol a partir del análisis siempre tenemos que tener una base, un respaldo. Por ejemplo, yo hice el curso, el MVP School, que me pareció que me dio herramientas. Hice el de AFECFA, de Scouting de Juego. He tenido otros cursos con buenos amigos como Vicente Muglia, por ejemplo, que es un analista argentino muy respetado y con muy alta reputación, además de buenísima persona.
Y entonces te abre un mundo distinto cuando tú como comunicador empiezas a entender el lenguaje de los entrenadores y del día a día, lo juzgas de mejor manera y tienes un enfoque mucho más crítico a la hora de desarrollarlo, que eso para mí es lo más importante. Entonces yo creo que es la preparación y sobre todo la perseverancia de decir, bueno, si yo quiero ser un buen analista, yo tengo que ver, no sé, si me toca analizar la Liga MX en un fin de semana, es muy jodido porque seguramente te puedes perder una boda, una primera comunión, el cumpleaños de una amiga, el cumpleaños de la novia, o sea, es difícil, pero si quiere uno ser un buen analista de fútbol, tiene que ver mucho fútbol, tiene que consumirlo y tiene que capacitarse para entender el juego en sí mismo. Muchas gracias. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Ivano, ¿tú? Bien, creo que no te veía desde la presentación de Balompié de la Desde Balompié. Ah, sí, cierto. Ahí tu perrito me estaba ahí oliendo muy bien, entonces ya. Ahí está, guardada con las otras 3, imagínate, tengo 4, entonces. Y mira que es importante lo que dices, ¿no? Al final la parte de la preparación, obviamente los que estudiamos comunicación y que nos enfocamos mucho en la parte del periodismo deportivo, ahora creo que hay 2 vertientes. La vertiente del analista que realmente quiere tomarse las cosas en serio y que quiere hablarle al aficionado que realmente quiere profundizar, y está el otro lado donde la polémica, donde la noticia barata está pues a tiro de piedra, y al final de cuentas eso también genera interacciones, genera likes, todo. La pregunta en sí es esto: ¿cómo poder guiar al aficionado para que no se lleve, ahora sí que para que no se deje llevar por estos personajes? Porque incluso muchos de estos periodistas o de estos analistas o de la gente que luego sale en televisión o en redes sociales ya se ha conformado como un personaje. ¿Cómo no llevarse esa parte del aficionado y entender que una cosa es un personaje y otra cosa es un analista? Divirtiéndose. Si yo me divierto analizando el fútbol desde un enfoque serio y te hablo de por qué Hakimi es lateral en fase defensiva y es un media punta prácticamente a la hora de atacar, y tú lo vas platicando cada partido que haces del Paris Saint-Germain, y en la final de Champions marca Hakimi ese gol que tantas veces has comentado que es muy latente que pase. Eso es entender el juego, y eso es hacérselo didáctico a la gente que quiere entender un poco más. Que luego puede decir, el Paris Saint-Germain nunca va a ser grande, y esos debates superficiales. Está bien, o sea, si hay gente que le gusta eso, está perfecto, pero eso es para la gente que le gusta más el debate que el fútbol, que el juego en sí mismo. Entonces yo creo que lo que hemos hecho, por ejemplo, en Club Rabona es hacer un programa espeso, enfocado en el análisis táctico del fútbol mexicano, reflexivo, pero hablándolo de forma cotidiana, como yo lo hablo con Beto González, con Eduardo Zurita, con Ricardo López. Ahora que vamos a sacar todo el veranito de Rabona y hemos fichado, por ejemplo, a Roger Bonet, que es un futbolista profesional que está en Indonesia, catalán, con experiencia en Finlandia, Islandia, obviamente en España, en Estados Unidos. Va Majo González, va Leonardo Wallman, va Memo Navarro. Entonces, son amigos con los que hablo en el día a día, de forma cotidiana, de algo que nos apasiona. ¿Cómo logramos combatir al sensacionalismo? Primero, divirtiéndonos. O sea, y nunca hablando desde la soberbia, pensando que nosotros somos mejores. Nosotros somos distintos. Solamente hay que diferenciar. Hay gente a la que le gusta hablar del juego, como a nosotros, y hay gente a la que le gusta más la polémica y el tema incendiario, y que también está bien, pero eso no es periodismo. O sea, hay que diferenciar el entretenimiento del periodismo, y se puede hacer entretenimiento con periodismo, sí, por supuesto que sí, a través de la conversación. Eso ya va más de la parte individual, del carisma, y de que no sé, antes a mí me tiraban el rollo de qué mamador, qué términos, por qué hablas así. Bueno, así yo aprendí en España cuando me formé como analista. Tengo familia en España,
también la influencia de Argentina ha sido muy grande para mí, y hoy en día cuando estoy en una conversación con Alexis Vega o Lorenzo Farabelli o Álvaro Fidalgo, y cuando ellos hablan perfectamente lo que yo hablo y con gusto, y se están tomando un mate o un café o una cerveza o lo que sea, cerveza no, pero o no sé, pero hay que hablarlo como de lo que nos gusta y como nos gusta, y a mí me gusta hablar de fútbol desde un enfoque así muy clavado, porque yo soy así, y no solamente el tema táctico, el tema de la historia también me encanta, relacionado a los equipos, el tema de la geografía, o sea, porque el fútbol tiene lo bonito de que lo puedes abordar desde lo que tú quieras, desde lo geopolítico, desde lo social, desde lo cultural, vincularlo con la música, entonces tú puedes tener un amplio abanico de posibilidades de cómo aproximarte al fútbol. Entonces el tema es, si te gusta el fútbol, pues trata bien al fútbol, ¿no? Claro, claro. Oye, Pepe, igual ya ahorita más o menos nos has dado como que ciertas tips ahorita conforme a lo que te voy a preguntar, pero digo, no está de más. Digo, ¿cuál sería el principal consejo tú que le darías a la gente que se quiere dedicar a esto? Porque, vaya, ahorita bien lo mencionaba Iván, ¿no? Pareciera que hoy por hoy lo más fácil es agarrar el personaje, ser por fan, envolverse en la bandera, ¿no? De algún equipo y de ahí partir, ¿no? Para generar interacciones. Pero en términos generales, ¿cuál crees que sería el mejor consejo que les podrías dar a los que apenas están empezando esto? Podría tener una lista como de 7 consejos que doy en las charlas de universidades, pero te lo voy a resumir a uno. Dale. Que diferencie la gente que está estudiando comunicación y que quiere estar en los medios, ¿qué le gusta? Si la fama o el reconocimiento. Porque una cosa es la fama, que te la puede dar un tuit incendiario o un clip que generó un chingo de interacciones porque te estás insultando con otra persona, o no sé, que tiraste un albur en vivo, qué sé yo, no sé, hay muchas formas de volverte famoso. A mí la fama me vale madres y nunca me ha gustado. Soy un tipo muy social, muy abierto, me gusta hablar con la gente. Creo que con el paso del tiempo, afortunadamente, creo que he sido, está mal que yo lo diga, pero así lo percibo. Mientras mejor me ha ido, creo que he sido todavía más humilde, y mi objetivo es hacer escuela con todos los chicos, que hoy está Beto González ya en TNT, Memo Navarro en Tubi, Eduardo Zurita en W y en distintos podcasts, Ricardo López, Oscar Mendoza, Eugenio Tamés, Douglas Sierra, el Abuelo Vázquez, o sea, crear una escuela de gente que quiere tratar el fútbol de una forma distinta y que no le interese la fama, que les interese el reconocimiento, porque obviamente a todo mundo nos gusta que en la calle se pare una persona y te diga, ah, tú eres tal. Pues ahí, claro, el ego te tira un guiño, ¿no? Pero sí, a mí claro, no me gustaría que me dijeran, no, es que cómo te peleaste con tal o con tal o con tal. A mí me gusta que me digan, qué bonito habló Fidalgo en el podcast, o qué bonito que están haciendo los directos todos los lunes en el Club Rabona, o qué buena onda las transmisiones de Champions con Tapia, o las transmisiones de Premier con Majo, o tal programa que vimos en tal espacio. A mí me gusta que la gente reconozca mi trabajo, porque cuando lo reconoce es porque motivas e inspiras, y nosotros desde cierta posición somos afortunados de dedicarnos a esto. Entonces la forma en la que mejor podemos ser agradecidos es trabajando, siendo humildes y preparándonos todos los días. Entonces el consejo es, aquí está la fama y aquí está el reconocimiento. Tú decides qué escoges, y yo no soy quien para juzgar a quien diga, a mí me gusta la fama y yo me quiero volver famoso, porque también siendo famoso te puede ir muy bien económicamente, y tú puedes crear un personaje y no aportarle nada al periodismo, y luego sales del personaje y eres buenísima persona, ¿no? Que me ha tocado conocer a varios, y no voy a citar nombres, pero es una realidad. Tú eliges, ¿no? O sea, y no somos quien para juzgar, pero yo soy muy fiel a mis convicciones, porque siempre lo he pensado así. Hay que tener un camino claro, con un norte
definido y siempre con la brújula. En ESPN, cuando me decían, cuando era research y quería comentar partidos, yo les decía, no, a mí no me interesa estar en la mesa de fútbol picante, ¿cómo crees? A mí pónganme a comentar la Eredivisie neerlandesa. Eso nadie lo ve, ¿por qué te interesa? No, ponme la Bundesliga. No, es que sí, a mí me interesa. Mucha gente, si es de nicho, claro, lo ve el 5 o 10% de lo que ve fútbol picante, pero es a mí lo que me gusta. Y luego, si lo haces bien, Europa League, y luego Champions, y luego... Bueno, me dijeron, imposible, créate un personaje porque si no, no vas a destacar. Y por eso les dije, muchas gracias, ustedes quieren una cosa que yo nunca voy a permitir, ¿no? Lo fácil hubiera sido, me creo un personaje, puteo a tal equipo. Sí. Entonces, siempre he sido muy de seguir mis creencias y eso es lo que creo es el valor más grande, porque con esas creencias hemos generado todo un movimiento, por así decirlo, a partir del 9:30, Editorial Puskás y Apuntes de Rabona. Claro, Bere. Precisamente, Pepe, eso que comentas de analizar partidos y comentarlos, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a comentar la final de la Champions League desde el estadio y con un narrador de talla alta como lo es Luis Omar Tapia? Yo creo que no, o sea, honestamente cuando empecé en esto mi objetivo principal era crear un medio de comunicación que fuera distinto a lo que había, y no distinto por ser diferente, sino porque no me gustaba lo que hacía. Entonces por eso creamos en su día el 9:30, por eso hoy tenemos la agencia de Editorial Puskás y por eso sacamos el canal de YouTube y todo lo de Apuntes de Rabona. Entonces respondiéndote, no, nunca me lo esperaba, pero ni siquiera hacer una final de Champions en radio. Hice 4 de 2018 a 2021, llevo 4 también en TNT, entonces obviamente esta final fue distinta. El hecho de compartir con alguien de la talla de Luis, y además que con Luis hubo un vínculo muy grande porque él estaba acostumbrado a comentaristas asentadísimos como Vizcayart y como Balado, y el hecho de que él se sintiera tan cómodo transmitiendo conmigo en su final 30, ya lo habíamos hecho toda la temporada, habla de que todo lo que vino detrás, toda la perseverancia, todo el... Aunque no tuviera partido un sábado, pararme 7 de la mañana, estuviera al 100 o estuviera crudo o tuviera un compromiso o no para ver partidos de fútbol. O sea, es el cúmulo de muchas cosas que realmente antes de arrancar esta última final de Champions en Múnich estaba disfrutando. O sea, estaba literalmente menos 100 en cuanto a los nervios. O sea, dije, voy a disfrutar como niño porque no sé si esto se vuelva a repetir, y además creo que eso se reflejó porque a la gente le gustó muchísimo. Bueno, si el 5-0 del París contra el Inter fue una goleada, creo que todavía fue mucho peor la de TNT a caliente. Y eso que tienen un equipo que respeto mucho, porque José Hernández me parece un buen relator, Andrés Agulla, que además es un amigo, lo considero un muy buen comentarista, Balado, que estuvo mucho tiempo con Luis Omar, una host como Adri Monsalve. O sea, tenían un equipazo. El tema es que nunca acompañaron el proyecto, entonces no había manera de competir con, digamos, el tridente que tuvimos la oportunidad de ir, ¿no? Con Miros, Luis y yo, más los reporteros Rayi y Nacho Migueles. Sí, de acuerdo. Muchas Iván. gracias. Mira que me acordé mucho ahora que estaba diciendo todo lo que hay alrededor del fútbol cuando en el portal donde estaba, que era Babel México, bueno, donde sigue estando, hice para Babel España la nota, bueno, era una crónica y un reportaje sobre cómo David Beckham empujó al reencuentro de los Stone Roses en el 2011 y todo lo que es la convergencia entre David Beckham, que le mamaba por completo lo que era de Stone Roses, incluso él es el que tiene que hablar con Ian para que puedan reencontrarse, y aquí todo el mundo se extrañó porque tocaba un tema muy raro. Incluso yo hice esa nota porque los Stone Roses venían a México al Pepsi Center. Incluso fue la única vez que vinieron, después se separaron. Sí. Y es extraño porque los únicos comentarios positivos que tuve de esa nota fueron
de gente extranjera que no conocía la historia de David Beckham y cómo ponía todas las canciones Waterfall, ponía I Wanna Be Adored, y con eso podía entrenar a full, y él quería que se reencontraran, y además de Stone Roses, que fue parte fundamental del Britpop, ¿no? No existiría Blur, no existiría Oasis, no existiría Pop, de acuerdo, no existiría absolutamente nada. Los Smiths ahí y Stone, ¿no? Yo lo veo incluso ahora, ¿no? Ayer puse el tweet de algo que se me hizo muy, muy interesante, e incluso se lo compartí a Juanito, que era el por qué los nuevos reporteros no se dieron cuenta de por qué Pumas no estaba fichando, ¿no? Por qué Pumas no podía fichar, y de repente me meto yo no tuve tiempo, y de repente dije, bueno, voy a ver si todavía está Pumas en la parte de si puede fichar o no, y ahí estaba toda la parte legal de FIFA. FIFA había mandado completamente todo el escrito de por qué Pumas no puede fichar. Obviamente con jergas legales, muchas situaciones, entonces, pues entre traducir y comprender jergas legales, nos dimos cuenta por qué. Y eso los lanzó el 28 de mayo. Y al final tuve que hacer un tweet, como 6 tweets súper larguísimos, pero veo que la gente sí le empezó a entender. La pregunta es esta. Al aficionado hay que tomarlo como listo o como tonto. Y suena como una pregunta muy básica, pero al final también tenemos que entender la idiosincrasia mexicana, ¿no? ¿Cómo tomar a este aficionado cuando quieres expresar este tipo de investigaciones? ¿Lo tomamos como listos o los tomamos como tontos? Como te gustaría que te tomaran a ti. O sea, es que yo creo que eso es el periodismo, porque el periodismo es hablarle a la gente como uno quiere que le hablen, porque el periodismo tiene un punto de... no sé cómo decirlo, pero tiene un punto de soberbia necesario, o de arrogancia necesario, para decir, yo hago periodismo y yo digo esto porque yo cuento tal historia a partir de que creo que tengo el criterio y tengo la capacidad reflexiva de contar esto. Entonces yo creo que si te gusta que te cuenten las cosas de cierta forma, comunícalo así, porque así es como, o sea, no sabes la cantidad de veces que me dijeron, ¿de qué estás hablando? Porque hablas como números telefónicos, 433, o que entrenadores de la vieja escuela me intentaban desprestigiar, y luego ya cuando hablaba con ellos yo me daba cuenta de que realmente se habían quedado en el siglo de los dinosaurios y no tenían ni puta idea de fútbol actualizado o metodologías de trabajo. Entonces, háblale a la gente como te gustaría que te hablaran a ti. Eso es lo más importante, porque creo que eso viene desde una convicción personal, porque así no te va a costar trabajo. Nunca te va a costar trabajo comunicar las cosas desde el enfoque en donde tú te sientes más cómodo haciéndolo, ¿vale? De acuerdo. Pepe, ya para empezar a terminar, me gustaría hacer una muy breve dinámica contigo, darte una serie de nombres y lugares y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo? Hecho. Vamos a empezar con Luis Omar Tapia. La leyenda de la Champions. Diego Balado. Un buen comentarista que ha logrado trasladar siempre su pasión a distintos medios de comunicación, y también uno de los comentaristas con los que crecí. Eduardo Vizcayart. Ha sido como un hermano mayor, o sea, más allá del plano profesional, que me parece uno de los mejores comentaristas en la historia de habla hispana, personalmente es uno de mis mejores amigos. Javier Alarcón. Siempre agradecido, porque además de que lo considero un buen amigo, él siempre, a pesar de que no entendía algunas cosas de las que yo quería y buscaba comunicar, él siempre creyó en lo que yo estaba comunicando, y eso es confiar a ciegas y sin ser amigos y sin que mi papá conozca a su papá. O sea, fue realmente una confianza muy neta, y por eso creo que cada vez que nos vemos hay una amistad grande. Majo González. A día de hoy me parece una de las personas que más ha revolucionado la industria
Número uno, porque es mujer y relata al nivel de los mejores narradores. O sea, al nivel del que tú me digas hoy en día, de Martinoli, de Vaca, de Tapia, del que me digas, para mí está ahí Majo González. Y luego personalmente, digamos, tengo 3 mejores amigas. Ella es una de esas 3 mejores amigas. Es una de las personas con las que irrumpí en el medio. Ya estábamos en el medio de bastante tiempo, pero ese verano de 2021, sobre todo la Eurocopa, fue muy importante porque nos tocaron partidos increíbles e hicimos la final juntos. Y además hicimos la final luego del Mundial en radio. Entonces, uno de mis objetivos es hacer una final de Champions. No sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero hacer una final de Champions con Majo 100%. ESPN. Uy, donde aprendí muchísimo. Como dice Marcelo Bielsa, aprendí a tragar veneno. Y además aprendí de producción muchísimo. Que yo creo que todos los grandes comentaristas, narradores, conductores tienen que saber de producción, y esos fueron 3 años, 8 meses en donde aprendí muchísimo, porque hoy en día ya monto yo el set de Apuntes de Rabona, obviamente con toda la producción de Apuntes de Rabona, pero ya entiendo todo el lenguaje de producción dentro de la televisión. Y ya por último, TNT. La catapulta máxima, o sea, el lugar en donde quiero estar y el lugar que me puso en una posición privilegiada en un medio muy jodido. De acuerdo, Pepe, pues muchísimas gracias, Pepe, por habernos concedido unos minutos para contarnos un poquito sobre tu trayectoria, algunos puntos de vista respecto a la actualidad del medio como tal. De verdad, se agradece que personas como tú ahorita estén en medio de toda esta marabunta de polémica, report fans, personajes. Qué bueno que, pues, de alguna forma encontremos faros de luz como tus medios, evidentemente, y tus participaciones en las transmisiones de la UEFA Champions League. Muchísimas gracias, Pepe. No, gracias a ti, mi querido zorro. ¿Todavía te dicen el zorro o no, Juanito? Ahí estamos todavía. Sí, muy claro. Bien. No, pues gracias a ti, a Iván, también a Bere. Y pues cada espacio es para siempre transmitir lo que me gusta. Nunca voy a pensar que soy el mejor, y lo digo con toda honestidad, porque en España hay un Álvaro Benito, o hay un Julio Maldonado, o acá hay un Eduardo Vizcayart, o no sé, hay muchísimo, Diego Latorre en Argentina, Miguel Simón, o sea, hay muchos muy buenos. El tema es rodearte de los mejores, prepararte todos los días. El día que uno piense que ya se terminó de preparar, ese día empieza el declive. Y yo todos los días lo tomo como un reto nuevo para seguirme preparando, para, no sé, ahora está Mastantuono. Había visto literalmente 7 partidos completos de él, sentía que no podía dar una valoración, y todos los días me llegaban como 7, 8 tweets de, oye, ¿por qué no has hablado de tal? Bueno, ahora que estaba de vacaciones, por ejemplo, en el vuelo de regreso de Madrid-México, ya me había descargado 2 partidos enteros de River. Bueno, jugó 60 y 75 minutos, y en poco más de 2 horas y media pude verlo, analizarlo, vi otros 2. Eso, la pasión por prepararse todos los días y de contar historias es lo más importante, que eso nunca caduque, y nunca que el personaje pueda llegar a invadir, como Venom, ya sabes que se te mete, ven, y ahí sí vale madres todo. Así que, pues mientras se pueda, y me den la oportunidad de comunicar en W, en TNT, y las marcas sigan apoyando mis proyectos, pues yo voy a seguir liderando el movimiento. De verdad, muchísimas gracias, mi querido Pepe, te mandamos un enorme abrazo. Hasta la próxima. Abrazo grande, cuídense mucho. Igualmente, gracias.